Bien, buenos días. Para hoy tenemos en el Antiguo Testamento, tenemos 5 capítulos en Segunda de Samuel, o mejor dicho, segundo libro de Samuel, desde los capítulos 6 al 10, del 6 al 10. Si bien en el primer libro se centra mucho en lo que es Saúl, de hecho acaba con la muerte de Saúl, y ya el ungimiento de David, segundo libro de Samuel se centra en lo que es el reinado de David. Y quisiera hacer referencia al primer libro de Samuel y también a ciertos capítulos anteriores de los que traíamos para hoy. Conocemos la importancia del rey David y su principal característica que tenía desde el punto de vista espiritual, y es que tenía un corazón conforme a Dios. Por ejemplo, yendo a primero de Samuel 16:7 se nos dice: Dios mismo le dice a Samuel, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, ¿qué es lo que mira? Mira el corazón. En el capítulo 18 del primer libro de Samuel, los versículos 12 y 14 dice así: Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él. Jehová estaba con él, con David. En el versículo 14 dice: Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. En el versículo 28 de este capítulo 18 del primer libro, Samuel vio que Jehová estaba con David y su hija Mical lo amaba. Ya en el segundo libro, en uno de los capítulos que traíamos para hoy, el capítulo 7 y el versículo 3, cuando David le dice al profeta Natán: quiero hacerle una casa al Señor. Tenía el deseo de construir el templo para alojar el arca. ¿Y qué le dijo Natán? Haz lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Haz lo que quieras, porque Jehová está contigo. Anda, que si nos lo dijesen a nosotros, Obra, siempre en relación a la iglesia, a la congregación, obra como considere, porque Jehová, el Señor, está contigo. David reina sobre todo Israel y se establece definitivamente en Jerusalén. Podríamos resumir este periodo con lo que se nos dice en el capítulo 5 y versículo 10 de este libro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Este es un momento de, digamos, prosperidad. Era un momento en el que todo el Estado, lo que conocemos como Israel, todo estaba unido, un solo reino, y hay un momento, hay un tiempo de prosperidad, de paz. Recordemos que David reinó durante 40 años. Ya al final las cosas empezaron a torcerse un poco, pero hubo un tiempo realmente bueno, un tiempo de prosperidad. Son dos las ideas en las que me quisiera centrar, una vez situado todo el contexto. En primer lugar tenemos el episodio, los versículos relacionados con el traslado del arca hasta la ciudad de David. Y por otro lado, tenemos lo que se conoce como el pacto davídico, cuando Natán tiene esa visión y se la expone a David. Ahora pasaremos por ello. ¿Qué pasó con el arca? El arca fue capturada por los filisteos
fue capturada por los filisteos. ¿Pero qué pasó? Que los filisteos no la querían, porque lo que le traía era muerte y no la querían. La devolvieron y ese arca estuvo en Kiriat Jearim, en la casa de Abinadab. Vienen muchos detalles acerca de todo esto en el primer libro de Crónicas, capítulos 15 y 16. ¿Qué ocurrió? Que David quiso traerse el arca a Jerusalén. ¿Qué hizo? Lo que haríamos cualquiera. Compro un carro nuevo o me hago de un carro nuevo, tirado por 2 bueyes, posiblemente serían los bueyes mejores que hubiese en el entorno. Es decir, obraba conforme a lo que él consideraba como algo bueno. Iba tirado por 2 carreteros y uno de ellos, que era Uza, al moverse el arca, lo sujeta y muere. Esto le hace ponerse en sobreaviso a David, como pensó, bueno, ¿será una señal de que el Señor no quiere que esto se haga? ¿Y qué es lo que hizo? Tomó la precaución de dejar el arca en la casa de Obed-Edom geteo. Este señor era levita y el arca estuvo varios meses en su casa. ¿Y qué ocurrió? Llegó la muerte, como hasta ahora había ocurrido con los que habían, digamos, manipulado el arca de manera indebida. Pues no, fue un tiempo de bendición. Y eso lo vio David. En el versículo 13 del capítulo 15 del primer libro de Crónicas se nos dice: pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. He dado el salto al primer libro de Crónicas porque entra en ciertos detalles que en el primer libro de Samuel, o en el segundo como estamos ahora, no aparecen. Es decir, David se dio cuenta de que estaban haciendo ese traslado de una manera incorrecta, que no era como Dios lo había previsto. Estaban apartados de sus ordenanzas. Y esto nos tiene que traer también al pensamiento una clara enseñanza, y es que el Señor quiere que se hagan las cosas a su manera, no a la nuestra. Si las enseñanzas, si las ordenanzas, si sus mandamientos están establecidos, ¿por qué no los cumplimos? Y Dios nos bendice cuando lo hacemos a su manera y no a la nuestra. Revisando estos pasajes me acordaba de Proverbios 3, donde se nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce a Jehová en todos tus caminos, ¿y él qué hará? Enderezar tus veredas. Confía en el Señor y no en lo que tú consideres. ¿Cuántas veces nos vemos en situaciones en el día a día en las que uno obra por impulso, por tus pensamientos, y no nos paramos a pensar, pero ¿qué querrá el Señor de mí ante esta situación? ¿Cómo estoy obrando? ¿Estoy obrando con la sabiduría que Él quiere o estoy obrando con mis impulsos, mis intereses? ¿Cómo lo estoy haciendo? Tenemos que tenerlo hecho en cuenta. Y yendo un poco más lejos, en la palabra se nos dice que la raíz de todos los problemas está en el excesivo amor al dinero. Hay que tener mucho cuidado con ese atrayente tan poderoso. Cuidado de cómo nos guiamos. Otra cuestión que quería comentar es la reacción que tuvo la mujer de David
cuando vio entrar al que era su marido de aquella manera en la ciudad. Iban con júbilo, con música, danzando. ¿Y qué le ocurrió a Mical? Que sintió vergüenza, hablando mal y pronto. Y se lo dijo al propio rey. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijo? ¿Cómo le contestó el rey David? Le dijo, mira, dicho en palabras llanas, lo que tú a mí me digas me da exactamente igual. Es más, puede ser que te avergüences todavía más de lo que ahora voy a hacer, porque voy a seguir haciéndolo. Voy a seguir haciéndolo. La opinión que le fue expresada a David por su propia esposa, esa opinión no le afectó en lo más mínimo, en nada. ¿Cuántas veces las opiniones de los que están alrededor nuestra nos pueden afectar? ¿Esas opiniones nos hacen desistir o al revés? El Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Yo, el versículo de los versículos favoritos. Esfuérzate y sé valiente en todos los sentidos. Me acordaba también de una reacción que, pensando en personajes, personas que aparecen en la palabra, me acordaba de Pilatos. Pilatos tuvo una influencia por parte del pueblo, que clamaba una cosa, y por parte de su mujer. Y la mujer le dijo, oye, he soñado, he tenido sueños de que este hombre es justo, que ten cuidado, ten temor. Pero ¿por qué se guió? Por el pueblo, por el poder, por la fama, para no crear conflicto. En este caso, la influencia fue muy destacada. Pasando al capítulo 7, cuando mejor estaba David, porque tenía una casa en la que habitar, y se nos dice también que tenía reposo de todos sus enemigos, él se acuerda del arca. Y pensaba, ¿cómo es posible que yo esté en este sitio, en este lugar, y el arca esté entre cortinas? ¿Cómo es posible esto? Él habla con Natán, como he comentado antes, y Natán mismo, esa misma noche, tiene una visión. Tiene una visión. Aparecen varios versículos que se conoce como el pacto davídico. Yo solo querría, por no hacerlo muy extenso, leer en el capítulo 7 el versículo 12. Y nos dice así, y cuando tus días, está dirigiéndose a David, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Luego el 13, también lo voy a leer. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Como todas las profecías tienen un doble cumplimiento, uno más próximo y otro más allá. Estos versículos son claramente mesiánicos, aunque también se podría coger como que está refiriéndose a Salomón. No obstante, más adelante hace referencia en el versículo 16 a que será resucitado, cuando se nos dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Bien, esto sería ya cuestión, y yo creo que todos conocemos estos pasajes, pero a mí me ha llamado la atención mucho lo que es la reacción de David. La reacción de David, con una oración maravillosa, una oración de acción de gracias. Y quisiera leer dos versículos, que son el 18 y el 19. De este capítulo 7. Versículo 18. Y entró el rey David, esto es, una vez que ha recibido
esa visión de Natán. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová? Pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Es decir, en lo que viene en el tiempo. Es decir, no solamente te has preocupado por mí, sino por mi descendencia, por lo que viene después de mí. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? Así acaba el versículo 18. Sabemos de esa adulteración. Fue adúltero David, tuvo un hijo y ese hijo murió. Y sabemos del pesar y lo mal que lo pasó David ante esta situación. Y ahora también David ha hecho referencia a lo porvenir. Es decir, leyendo estos pasajes, digo, bueno, David estaba realmente preocupado en lo que iba a venir a continuación de él, de su descendencia. Y lo que veo también en estos versículos es esa preocupación en lo que está por venir, en las generaciones venideras. En la oración intercesora de Jesús, le ruega al Padre y le dice: Padre, no solamente te pido por estos que están aquí, sino por todos aquellos que han de creer en mí por las palabras de ellos. El Señor mismo se estaba preocupando de los que estaban por venir. Yo particularmente es una carga importante en nuestros hijos, en los que van a venir después de nosotros. ¿Cómo es nuestro testimonio? ¿Cómo es nuestra casa? ¿Cómo vivimos la fe? En el Salmo 112 se nos dice que su descendencia, del hombre que teme a Jehová, su descendencia será poderosa en la tierra. Cambiando un poco el argumento, en el libro de Eclesiastés, el capítulo 5, en los versículos 4 y 5 se nos dice lo siguiente: Cuando a Dios hace promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y que no prometas, y no que prometas, perdón, y no que prometas y no cumplas. Jonatán puso a Dios por testigo de ese juramento, de ese pacto que hizo con David. Lo tenemos en el primer libro de Samuel, capítulo 20. Y en el capítulo 20, versículo 17, Jonatán le hizo jurar a David, se comprometió. En estos capítulos se nos dice cómo David se acordó de aquel pacto y lo cumplió. Lo que prometamos, los votos que nos hagamos, esos hay que cumplirlos, y además sin ningún tipo de tardanza. ¿Cómo andamos con esos compromisos, con promesa? ¿Cómo andamos con los compromisos adquiridos con nuestra congregación? ¿Los cumplimos o nos relajamos a veces? Tenemos que tener cuidado, porque hay una responsabilidad. Pero yo quiero ir un poquito más allá. Un detalle. David no preguntó por la descendencia de Jonatán, sino que David preguntó por alguno de la casa de Saúl para hacerle misericordia. De Saúl. Saúl tuvo más hijos. Tuvo a Abinadab, Melquisuá, y preguntó por la casa de Saúl. No concretamente por Jonatán, sino que extendió aún más esa misericordia. En Proverbios 3 se nos dice: nunca se aparten de ti
la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Con un gran beneficio, que tendrás gracia delante de Dios y de los hombres. La misericordia. Qué importante. Recordemos que Saúl estuvo en varias ocasiones a punto de enclavar, le lanzó una lanza para dejarlo, y no una vez, fueron varias. ¿Cuántas veces nos hemos podido encontrar también con personas no que nos haya pretendido enclavar, pero sí de la que hemos recibido cierto daño? ¿Tenemos también misericordia con ellas? ¿Podríamos hacer lo que hizo David con esa descendencia de Saúl, por la que preguntó, sin centrarse exclusivamente en Jonatán, sino por cualquiera de esa familia? ¿Seríamos capaces? David sabía que Saúl era un ungido de Dios, pero aún así, nos costaría trabajo que una persona que nos haya hecho daño, que nos haya perseguido de alguna manera, hacerle el bien, tener misericordia con ella. Y voy acabando. Cuando lo supo, David mandó llamar a Mefibosé. Sabemos que era un impedido, que tenía los pies mal, hijo de Jonatán, para dos cuestiones. La primera, para devolverle lo que le correspondía, para devolverle lo que era suyo. En el Salmo 112 se nos dice: bienaventurado el varón que teme al Señor, a Jehová, y se deleita en sus mandamientos. Y en este Salmo 112, en los versículos 3 y 9, se repite que la justicia de este varón permanece para siempre. Sabemos que está por un lado la justicia de Dios y por otro lado la justicia terrenal, las leyes que aquí nos pueden gobernar. Y él vio que eso era lo justo y lo tuvo en cuenta. En este salmo nos lo recuerda, que el hombre temeroso al Señor va a vivir con una justicia que permanece para siempre. Y aquí veía un claro ejemplo. Pero no se queda ahí, sino que también lo sentó a la mesa, lo sentó a su mesa. Dentro de poco vamos a compartir los símbolos. Vamos a estar juntos sentados a la misma mesa. Y me acordaba de lo que le dijo el Señor a sus discípulos cuando estaban reunidos en Lucas 22, versículos 29 y 30, y les dijo que volveremos a estar sentados en la misma mesa. ¡Qué acto de misericordia tan grande! Estaremos sentados a la mesa con Él. Y voy finalizando. En el versículo 28 del capítulo 7, la primera parte del versículo dice: ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad. Eso lo dijo David en esa oración de acción de gracia. Tus palabras son verdad. Se nos viene al pensamiento ese versículo en el capítulo 17 de Juan, donde el Señor le pide al Padre: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y acabo. Dios estaba con David. ¿Pero qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios está también con nosotros. Nunca nos dejará. Y eso en Isaías hay unos versículos preciosos. Siempre estaré contigo. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, que es en Cristo Jesús. A pesar de sus tropiezos, de sus equivocaciones, David tenía un corazón conforme a Dios. ¿Cómo es el nuestro? ¿Es un corazón conforme a Dios? ¿Lo tenemos a Él como referente, en nuestra guía, en nuestra referencia? Todos conocemos el Salmo 51 de David, de arrepentimiento, después de lo que ocurrió.
Los versículos 10 y 11 dicen: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso se lo podríamos decir cada día. Que el Señor nos ayude, que nos guíe y que su palabra sea el alimento diario de nuestro Espíritu Santo. Amén.